Muy buenas, ¿qué tal? Collacios, collacies, zona de Vaqueira de Salas. Estamos en un pueblo que se llama Braña Seville, ya con muchas construcciones, sobre todo en la parte alta, abandonadas, y que, bueno, yo presto a venir aquí a conocer todo tipo de etnografía salense. Donde, por cierto, hay una leyenda que yo bien conocía para la gente de aquí, que era el Pozo Cillericos. El Pozo Cillericos estaba situado en una zona que se llama La Blanera, y contaban que ahí había un palacio donde vivía un señor con la filla que era la más bella del lugar, y bueno, todas estas historias de leyendas antiguas. Y el paisano, el propietario, el pa, dijo que iba a desposar a la filla al que consiguiera llevar agua hasta la zona del palacio, porque esto tiene que ver con la construcción antigua de canalizaciones para esa zona de Salas. Entonces llegaron 3 pretendientes y uno de ellos era el diablo. Entonces, claro, el diablo pudo hacer todo esto de la canalización, que tienen unos conductos que viven desde la espina, del Pozo de la Molina, hasta de la espina hasta esto del Pozo Cillericos, y entonces el diablo, el demonio, que era feo y coxo, fue el que ganó el reto del pa. Pero la fía dijo, no, antes de ir con este demonio, con este diablo, pues prefiero que me trague en la tierra con el palacio y todo. Entonces lo que sucedió a continuación fue que el palacio desapareció y demás, y que esta zona del Pozo Cillericos y como una llamuerga, y mucha gente ahí atrás aseguraba que veía vigues y demás cuando bueno, salía un poco a la superficie de esta llamuerga, de este pozo, y entonces de ahí se hizo esta leyenda del Pozo Cillericos, que después también dio lugar a otra serie de leyendas en relación a la encantada, a la xiana, que seguía estando ahí en baixo, y que la gente, pues, que a veces la conseguía ver, y que ella salía y decía, si tú me das a tu proveza, yo te daré la mi riqueza, y cosas así. Y bueno, y es lo que se dice un poco en esa zona de Salas, ya os digo, del Pozo Cillericos. Muy guapa.